El aire de la casona olía a ciprés y a polvo, una mezcla sagrada de funeral y de abandono. Mi padre, Eladio, había muerto hacía una semana, pero su presencia era más densa que nunca, impregnada en la madera oscura de los muebles y en el silencio que pesaba entre nosotros. Estábamos los tres, sus hijos, sentados en el salón principal, esperando al notario como cuervos sobre una rama seca. Isabel, la mayor, tenía la espalda tan recta que parecía tallada en hielo. Sus ojos, calculadores, ya repartían el botín antes de que se leyera una sola palabra. Javier, el menor, tamborileaba los dedos sobre su rodilla, su impaciencia vibrando en el aire, un animal joven ansioso por reclamar su parte del territorio y huir. Y yo, Mateo, en medio de los dos, sentía el frío de la chimenea apagada como si se me hubiera metido en los huesos. Yo era el único que no esperaba dinero ni tierras, yo solo esperaba entender. El notario, un hombrecillo gris llamado Morales, carraspeó y rompió el sello de cera del sobre con una parsimonia cruel. Sus gafas reflejaban la luz pálida que entraba por el ventanal, ocultando su mirada. Comenzó a leer con una voz monótona, un recital de cláusulas legales que adormecía la voluntad. Las propiedades menores, las cuentas bancarias, las acciones, todo se repartía con una equidad matemática, predecible. Sentía a Javier relajarse a mi lado, a Isabel a sentir casi imperceptiblemente. Creíamos haber llegado a la orilla. No sabíamos que mi padre nos había dejado en mitad del océano, en una barca con un solo remo. Entonces Morales llegó al corazón del testamento, la viña, la sombra larga, la tierra que mi padre había amado más que a nosotros, su evangelio escrito en vides y atardeceres. El lugar donde yo había aprendido a caminar, donde Isabel había aprendido a mandar y donde Javier había aprendido a escapar. En lo que respecta a la finca principal, la sombra larga, y su bodega anexa, leyó el notario, y su voz pareció adquirir un peso distinto. Lego la totalidad de su extensión y activos, en partes iguales e indivisibles, a mis tres hijos, Isabel, Mateo y Javier Garmendia. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La división era justa, salomónica, demasiado justa. Conocí a mi padre, su mente era un laberinto de pasiones y rencores, nunca un camino recto. Javier sonrió abiertamente, seguramente ya convirtiendo sus hectáreas en un cheque. Isabel mantuvo su compostura, pero vi el brillo de la victoria en sus ojos. Ella se veía a sí misma comprando nuestras partes, unificando el reino bajo su mando. Yo solo sentí un nudo en el estómago. La palabra indivisibles flotaba en el aire, ominosa. Morales se ajustó las gafas y leyó la siguiente frase, la que nos envenenaría el alma. Cualquier decisión concerniente a la explotación, modificación, venta parcial o total de la propiedad requerirá de forma ineludible y sin excepción el consentimiento unánime y por escrito de los tres herederos. El silencio que siguió no fue de respeto, sino el que precede al rayo, un silencio denso, eléctrico. La sonrisa de Javier se congeló y se deshizo como escarcha. El rostro de Isabel se contrajo en una máscara de furia contenida. Yo bajé la cabeza y cerré los ojos, porque de repente lo comprendí todo. No era una herencia, era una condena. Mi padre nos había encadenado los unos a los otros. Eso es absurdo, siseó Javier, poniéndose de pie de un salto. Es una trampa. Él sabía que jamás nos pondríamos de acuerdo. Cálmese, joven, dijo Morales, sin levantar la vista de los papeles. No me calmo, gritó, señalando a nuestra hermana. Ella querrá convertirlo en una fábrica de vino industrial, y yo quiero vender mi parte, necesito el dinero. Tu parte no existe sin la nuestra, imbécil, replicó Isabel, su voz un témpano de hielo afilado. Papá sabía que la destrozarías, por eso me ha dado el control, porque ni tú ni Mateo tenéis la visión para dirigir este imperio. Yo os compraré tus acciones, a un precio razonable. ¿Tu precio razonable? Me reí, una risa amarga que no reconocí como mía. Tu precio es siempre la rendición, Isabel. Y tú, Javier, solo des la tierra como un cajero automático. Ninguno de los dos entendió nunca nada. La sombra larga no es un negocio, es un ser vivo. Nos miramos los tres, y por primera vez en años nos vimos de verdad, no como hermanos, sino como lo que nuestro padre había forjado con su última voluntad, un carcelero y dos prisioneros, o quizás tres carceleros, cada uno con la llave de la celda de los otros. El notario recogió sus papeles, ajenos o indiferente a la ruina que acababa de desatar. Nos dejó solos con el eco de sus palabras y el olor a ciprés, que ahora apestaba a tumba.
la tumba de nuestra familia. Ese día mi padre no nos dejó una herencia, nos dejó una guerra, y el campo de batalla era el único lugar que yo había llamado hogar. La guerra había sido declarada sin un solo disparo, solo con el rasgar de un sobre. Cuando la puerta se cerró tras el notario Morales, el silencio que dejó fue un campo minado. Javier fue el primero en pisar una. Golpeó la mesa de caoba con el puño, haciendo temblar un jarrón de porcelana que había sobrevivido a 3 generaciones. «Voy a impugnar», escupió, con el rostro enrojecido. «Esto es coacción, un viejo senil jugando a ser Dios desde la tumba». «Cierra la boca, Javier». La voz de Isabel era tan afilada que podría haber cortado el aire. Papá no era senil, era un estratega. Y tú estás demostrando por qué tomó esta precaución. Le prenderías fuego a tu herencia por un capricho. ¿Y tú qué harías, Isabel? La desafié, mi voz más baja, más cansada. ¿Exprimirías cada cepa hasta que la tierra sangrara polvo? ¿Pondrías un contador en la puesta de sol? Ella me fulminó con la mirada. Para Isabel, yo era el sentimental, el ancla que nos impedía navegar hacia el progreso. Para mí, ella era la tempestad que amenazaba con ahogarlo todo. Nos habíamos convertido en caricaturas de nosotros mismos, roles que mi padre había anticipado y ahora nos obligaba a interpretar. Necesitaba aire. Me levanté y salí de la casa sin decir una palabra más. El aire fresco de la tarde me golpeó como una bendición. Caminé por el sendero de grava que serpenteaba hacia los viñedos, hacia el corazón de nuestra disputa. El olor a tierra húmeda y a memoria se me metió en los pulmones. Aquí, entre las hileras de vides, nudosas como manos de anciano, el eco de sus palabras se sentía aún más cruel. Cada terrón de tierra, cada hoja temblorosa, era ahora un rehén. Me detuve junto a la cepa más vieja, la que mi abuelo plantó y que mi padre llamaba la matriarca. Apoyé la frente en su corteza rugosa y fría. Era la única cosa en este mundo que parecía entenderme. Le hablé en susurros, como un loco o un niño. Le pedí perdón. No tardaron en seguirme. Los escuché antes de verlos, sus pasos crispados sobre la grava rompiendo la paz del campo. Javier gesticulaba, mientras Isabel caminaba a su lado con la rigidez de un general inspeccionando un territorio conquistado. «Mañana mismo traeré a un agrónomo», anunció Isabel sin preámbulos, ignorando mi comunión con la vid. «Necesitamos un plan de optimización. Estas cepas viejas son poco productivas. Habrá que arrancarlas y plantar variedades más rentables». Sentí como si me arrancaran la piel. ¿Arrancarlas, Isabel? Estas vides son nuestra historia. El vino que producen es un vino que no se vende en los mercados internacionales, me cortó. Es nostalgia embotellada, y la nostalgia no paga las facturas. Pues que se jodan las facturas, intervino Javier, y que se joda tu agrónomo. Yo ya he hablado con un abogado. Hay formas de forzar una disolución de la comunidad de bienes, una subasta judicial. ¿Y dejar que un extraño se quede con la sombra larga?, pregunté horrorizado. ¿Eso es lo que quieres? «Quiero lo que es mío», gritó, su voz quebrándose. «Quiero mi vida de vuelta, una vida lejos de su sombra y de las vuestras». Se miraron el uno al otro, la ejecutiva implacable y el rebelde desesperado. Y yo en medio, el guardián de un fantasma. Me di cuenta de que mi padre no nos había encadenado para que aprendiéramos a remar juntos, sino para que nos ahogáramos en el mismo bote. Era su última y más amarga lección. No podíamos escapar de lo que éramos. Me alejé de ellos, caminando hacia la bodega, la construcción de piedra y teja vieja que era el alma de la finca. Entré en el despacho de mi padre, un santuario de silencio y olor a viño añejo y a tabaco. Todo estaba como lo había dejado, los libros de contabilidad en su estante, el mapa topográfico de la finca en la pared, su copa de cata sobre el escritorio de roble. Pero había algo nuevo. Sobre el secante de cuero solitaria y deliberada había una llave. No era una llave cualquiera, era de hierro forjado, pesada, con un diseño antiguo y complejo en la cabeza. De ella colgaba una etiqueta de cuero agrietado, y en la etiqueta, grabada a fuego con la caligrafía nerviosa de mi padre, una sola palabra: unanimidad. La tomé en mi mano, estaba fría, pesada, como el testamento mismo. No era la llave de una puerta, sino de un acertijo. Y mi padre, desde su tumba, nos observaba,
esperando ver quién de nosotros sería el primero en entender que para abrir la cerradura no necesitábamos girar el metal, sino el alma. La pregunta era si aún nos quedaba una. Sostuve la llave en la palma de mi mano, sintiendo su peso muerto, su frío metálico. Era una reliquia de un tiempo de cerrojos y secretos, y la palabra unanimidad grabada en el cuero era una burla, una ironía forjada en hierro. Mis hermanos irrumpieron en el despacho como una ráfaga de viento helado, trayendo consigo el veneno de su disputa. Sus voces rebotaban en los muros forrados de libros, profanando el único lugar donde mi padre parecía seguir respirando. «Deja de soñar despierto, Mateo», espetó Isabel, sus ojos fijos en la llave. «Es solo un trozo de metal viejo, un último juego de un hombre que disfrutaba viéndonos bailar a su son. El agrónomo llega mañana a las 8. Y mi abogado a las 10, añadió Javier, desafiante. No voy a permitir que conviertas nuestro legado en tu experimento corporativo. Y tú, me señaló con el dedo, deja de aferrarte a los fantasmas. Papá se ha ido. Lo que queda es tierra y dinero. Os equivocáis, dije, mi voz sorprendentemente firme. Lo que queda es esto. Levanté la llave para que la vieran. Papá no jugaba, construía. Y esto es parte de la construcción. Unanimidad no es una sugerencia, es una condición. Una risa seca escapó de los labios de Isabel. ¿Y qué abre, oh guardián de las reliquias, la puerta al paraíso perdido? No le respondí con palabras. Me di la vuelta y salí del despacho, con la llave apretada en el puño. Mis pies me llevaron como si tuvieran memoria propia, por el pasillo de piedra que descendía a la bodega. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el aroma dulce y terroso de la fermentación, el aliento de generaciones de vino durmiendo en la oscuridad. Mis hermanos me siguieron, sus pasos resonando tras de mí, una mezcla de curiosidad y desdén. No me detuve en la sala principal de barricas, donde se alineaban los toneles de roble francés que Isabel tanto ansiaba reemplazar. Seguí adelante, hacia el fondo, hacia la sección más antigua que mi padre llamaba la capilla. Un pequeño ábside de piedra, donde reposaban las añadas legendarias, cubiertas por un manto de polvo y telarañas como un sudario sagrado. El silencio allí era diferente, más profundo, como el de una catedral sumergida. Y allí, en un nicho excavado en la pared de roca viva, había un arcón. No era grande, pero estaba hecho de madera de nogal oscuro y reforzado con bandas de hierro negro idénticas a las de la llave. La cerradura, oxidada y compleja, parecía haber estado esperando durante décadas. «Por supuesto», murmuró Javier, su tono entre la decepción y el sarcasmo. «Un cofre del tesoro. ¿Qué habrá dentro? ¿Mapas de piratas o solo más deudas?» Me arrodillé frente al arcón. Introduje la llave en la cerradura. Encajaba a la perfección. Intenté girarla. No se movió. Empujé con más fuerza, sintiendo el metal resistirse, inamovible. Gruñí de frustración. «Te lo dije», dijo Isabel, cruzándose de brazos. «Un truco, una pérdida de tiempo». Pero entonces lo comprendí. No era la fuerza física lo que faltaba, era otra cosa. Me levanté y los miré. «Unanimidad», repetí en voz baja. «La llave no girará si el cofre no siente que estamos de acuerdo». Javier soltó una carcajada. «¿Ahora los cofres tienen sentimientos? Estás loco, Mateo». «No pido que lo creáis», insistí, mirándolos a los ojos, suplicando. «Solo pido que por un instante, un solo instante, dejéis de ser enemigos, que pongáis la mano sobre esta madera y deseéis lo mismo, saber la verdad, sea cual sea». Se miraron, la desconfianza era un abismo entre ellos. Pero algo en mi voz, o quizás el peso del silencio de aquella cripta, los detuvo. Lentamente, como si temieran que la madera les quemara, se acercaron. Isabel, con su gesto altivo, posó la punta de sus dedos sobre la tapa. Javier, a regañadientes, apoyó su mano junto a la de ella. Yo puse la mía entre las dos y volví a tonar la llave. Esta vez, cuando la giré, el mecanismo se dio con un chasquido sordo y profundo que vibró a través de nuestros dedos. El sonido de un pacto sellado. Levantamos la pesada tapa juntos. El aire que escapó del interior olía a papel viejo, a cuero y a tiempo encapsulado. No había oro ni joyas,
Dentro, ordenadamente dispuestos, había una docena de cuadernos encuadernados en piel, con el lomo grabado en oro, libros de cosecha y un año. Isabel tomó el más reciente, lo abrió con impaciencia, esperando encontrar cifras, datos de producción. Javier se asomó por encima de... La luz de la única bombilla desnuda que colgaba del techo parecía encogerse, incapaz de penetrar la nueva oscuridad que había caído entre nosotros, una oscuridad tejida con tinta y tiempo. Javier fue el primero en moverse. Soltó el cuaderno como si quemara y se frotó las manos en los vaqueros, un gesto infantil para limpiar algo más que el polvo. Isabel, por su parte, no lo soltó. Sujetaba el libro con los nudillos blancos, la mandíbula apretada. Su máscara de control se había agrietado, y a través de la fisura vi asomarse a la niña que mi padre había descrito, una pequeña generala revisando las cuentas de un reino que aún no entendía. «Es manipulación», dijo al fin, su voz un susurro ronco, casi inaudible. «Una forma de controlarnos incluso después de muerto. Nos está diciendo lo que siempre pensó de nosotros, para que cumplamos el papel que nos asignó. O quizás solo nos está diciendo la verdad, Isabel», respondí, aunque la pregunta era también para mí. Sin decir nada más, cada uno se sumergió en su propio viaje al pasado. El silencio se llenó con el susurro seco de las páginas al pasar. Ya no buscábamos un secreto legal, una cláusula oculta que nos liberara. Buscábamos algo más peligroso. Nos buscábamos a nosotros mismos en la mirada de nuestro padre. Hojeé los años, saltando a través de mi propia vida. Encontré el día que me caí del nogal, y la anotación de mi padre no hablaba de mi brazo roto, sino de su pánico al verme aferrado a la tierra como si temiera caerse del mundo. Encontré mi primer intento de podar una vid, y su orgullo mezclado con una melancólica certeza. Hoy Mateo ha podado su primera cepa. No le he enseñado yo, lo sabía, lo lleva en la sangre, esta bendita condena. De reojo, vi a Javier detenerse en una página. Su rostro, siempre una tormenta de desafío, se quedó extrañamente quieto. Pude imaginar lo que leía. Una noche de escapada, una discusión violenta, un fracaso académico, pero narrado no con la ira que Javier recordaba, sino con una profunda y frustrada ternura. «Javier quema los puentes para sentir el calor del fuego», habría escrito mi padre. No entiende que el frío que le espera al otro lado es de la soledad. Pero fue Isabel quien rompió el hechizo. Cerró el libro con un golpe sordo que resonó en la capilla de piedra. Lo depositó de nuevo en el arcón con una precisión quirúrgica, como si se tratara de una prueba contaminada. «Suficiente», declaró, y su voz había recuperado su filo de acero. «Esto no cambia nada. Es el diario de un hombre sentimental que confundía la agricultura con la poesía. La realidad es que tenemos una propiedad que gestionar, y estos cuadernos son una distracción irrelevante. Mañana el agrónomo vendrá». «¿Irrelevante?», Javier la miró, y por primera vez no vi rabia en sus ojos, sino un dolor genuino y desconcertado. «¿Has leído lo que escribía? ¿Has visto cómo nos veía? Él lo sabía todo, sabía que nos destrozaríamos». «Por supuesto que lo sabía», replicó ella, girándose para enfrentarlo, «y este es su acto final, su obra maestra. Atarnos a esta tierra y dejarnos estos volúmenes de culpa para asegurarse de que ninguno se atreva a cortar las cuerdas. Yo no pienso participar en su teatro. La sombra larga necesita un líder, no 3 fantasmas llorando sobre un diario». «Tú no eres una líder, Isabel, eres una conquistadora», dije, sintiendo cómo el peso de mi propia bendita condena me aplastaba. «Protegerlo es hacerlo rentable, hacerlo sobrevivir, no dejarlo morir de nostalgia como querrías tú, ni venderlo por piezas como este idiota». Señaló a Javier, y la herida que los diarios habían abierto en él sangró en forma de furia. «Prefiero que se la quede un extraño a que la conviertas en tu fábrica sin alma», rugió Javier. «Al menos un extraño no fingiría amarla». Nos miramos los 3 bajo la luz mortina, y las palabras de mi padre flotaban en el aire como esporas venenosas. Nos había dado la llave de nuestro pasado, y nosotros la estábamos usando para forjar las armas de nuestro futuro. La unanimidad que habíamos logrado por un instante para abrir. La noche se hizo larga en la bodega. No subí. Me quedé allí, sentado en el suelo frío, con el arcón abierto como una herida, y el olor a tinta vieja y a verdad amarga llenando mis pulmones. El silencio ya no era el de un santuario, sino el de una morgue. Hojeé el último cuaderno,
el que mi padre había escrito con mano temblorosa en sus últimos meses. Las páginas hablaban del clima, de la poda, pero entre líneas la tinta sangraba desesperación. Buscaba una respuesta, una absolución, y en la última página la encontré. La entrada estaba fechada una semana antes de su muerte. La sombra larga morirá conmigo, no físicamente, sino en espíritu. He creado 3 guardianes, pero les he dado espadas en lugar de escudos. Isabel la convertirá en una máquina, Javier en cenizas, Mateo en un museo. Ninguno la dejará ser lo que es, un ser vivo que respira y cambia. Los encadené a ella por amor, y con ello he matado a mis hijos y a mi tierra. Solo hay una forma de podar una rama podrida para salvar el árbol. Hay que cortar hasta el tronco. Que Dios me perdone por el fuego que he encendido. El fuego. La palabra resonó en la cripta de piedra. No se refería a la discordia, se refería a un fuego literal. Comprendí su última y terrible lección. No nos había dejado una guerra para que la ganáramos, sino para que la perdiéramos todos juntos. Para que, en la destrucción total, encontráramos la única paz posible, la de no tener nada por lo que luchar. El amanecer se filtró por las rendijas de la bodega, una luz gris y vacilante. Escuché el crujido de neumáticos en la grava, el agrónomo de Isabel. Luego, el timbre agudo de un teléfono en la casa de arriba, el abogado de Javier. Los ejércitos habían llegado, la disección de la sombra larga estaba a punto de comenzar. Con una calma que no me pertenecía, me puse en pie. Tomé los cuadernos uno a uno y los apilé en el centro de la capilla de piedra. Eran pesados, densos con el peso de una vida. Subí al despacho, tomé la botella de orujo más fuerte que guardaba mi padre y regresé. Rocié las cubiertas de cuero, las páginas amarillentas, dejando que el alcohol empapara su caligrafía, su amor, su veneno. Salí de la bodega y cerré la pesada puerta de roble. No le puse llave. Me adentré en los viñedos, hacia la matriarca. El sol de la mañana teñía las hojas de un color dorado y frágil. Escuché sus voces a lo lejos, discutiendo de nuevo. Isabel, con su agrónomo, señalando las vides que debían morir. Javier, al teléfono, gritando sobre tasaciones y derechos. Me arrodillé junto a la seta vieja, saqué una cerilla de mi bolsillo. El fósforo rascó la caja con un sonido áspero, violento. La pequeña llama danzó un instante en el aire quieto de la mañana, y luego la dejé caer sobre el rastro de orujo que había derramado desde la puerta de la bodega. El fuego no rugió, empezó como un susurro, una línea azul que corrió por el suelo de piedra y desapareció dentro. Hubo un silencio expectante, y después un estallido sordo, como el descorche de una botella gigante. Una bocanada de humo negro y denso brotó por las rendijas de la puerta llevando consigo el olor a papel quemado, a cuero, a alcohol y a memoria incinerada. Mis hermanos dejaron de discutir, se giraron, vieron el humo, vieron la calma en mi rostro, vieron la caja de cerillas vacía en mi mano. La comprensión llegó a sus caras no como una revelación, sino como el impacto de un golpe. Isabel corrió hacia la bodega, pero el calor que emanaba de la puerta la hizo retroceder. Javier se quedó paralizado, con el teléfono cayendo de su mano. «¿Qué has hecho?», susurró Isabel, su voz rota por la incredulidad y el horror. «Lo he podado», dije, mi voz serena, «hasta el tronco». El fuego se extendió con una furia contenida, devorando el corazón de la finca. Las llamas empezaron a asomar por el tejado de la bodega, lamiendo las tejas viejas. No intenté apagarlo, no intentaron detenerme. Nos quedamos allí, los 3, viendo arder nuestra herencia, nuestra prisión, nuestro hogar. En el rostro de Isabel, vi la ruina de su imperio. En el de Javier, el pánico de una libertad que no sabía cómo usar. Y en mí, no había triunfo, ni siquiera tristeza. Solo un vasto y terrible vacío. El fuego no solo consumía los diarios y el vino, consumía la sombra de mi padre, las cadenas que nos unían, el apellido que nos definía. Lo que quedaba eran 3 extraños en un campo, iluminados por las llamas de su pasado. La familia Garmendia no sobrevivió al testamento. Murió esa mañana, no por una cláusula, sino por un acto de amor, tan brutal como el que la había creado. Me di la vuelta y empecé a caminar, alejándome de mis hermanos y del humo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mi vida el camino no estaba trazado. La sombra larga ya no se proyectaba sobre mí. Estaba libre, estaba solo, estaba en ruinas, y por fin había cumplido la última voluntad de mi padre.